La ciudad de Denver, donde yo vivo, no ha tenido una gran tradición católica porque fue fundada básicamente por una gran mayoría de metodistas que en esa época, hoy en día son una rama religiosa que se ha dividido mucho porque hay una corriente dominante muy grande que es muy liberal, ¿no? Aprobar matrimonios entre comillas homosexuales, ministros homosexuales que estén practicando la homosexualidad, etcétera. Pero que en el pasado eran no solamente muy rígidos, eran muy opuestos al consumo del alcohol, por ejemplo, sino que también eran muy anticatólicos. Y en consecuencia la comunidad católica acá en Denver la vio bastante negra, ¿no? Comenzando por el primer obispo, Machebev, un obispo francés. Y lo sorprendente, sin embargo, es cómo Denver, a pesar de la presencia y la dominación metodista, por un lado, y por otro lado la presencia del Ku Klux Klan, ¿no? Que no solamente era antinegro, sino muy anticatólico, ¿no? Surgió una tremenda cultura con una herencia católica, digamos así, desproporcionada para el número de católicos. Y no solamente figuras como el obispo Machebev, por ejemplo, sino también algunas familias católicas de origen irlandés e italiano que tuvieron éxito económico y que fueron muy generosas con el crecimiento de las instituciones eclesiásticas, sino que tenemos aquí a un santuario dedicado a la madre Francesca Cabrini, a la santa de origen italiano, pero que murió en Estados Unidos y que vino muchas veces acá a Denver, dejó una huella muy importante. Pero el personaje más característico probablemente sea una persona de la que pocos de ustedes hayan oído hablar, y se llama Julia Greeley, ¿no? Julia Greeley. Julia Greeley es un personaje muy particular. Ella es una afroamericana que nació esclava y que ahora está en proceso de beatificación porque fue una mujer absolutamente ejemplar. Y les cuento un poco de su historia, pero les cuento además lo que más me impresionaba, ¿no? Ella nació esclava en alguna fecha de la segunda mitad de 1800, como saben, no se registraban bien los nacimientos de los esclavos en el estado de Missouri, y finalmente en algún momento fue emancipada y hacia el final de los 1800 se mudó a Colorado, que era algo inusual, porque por las razones que digo, especialmente por la presencia del Ku Klux Klan, no habían muchos afroamericanos interesados en venir a Denver, pero ella vino y vino acá como una ayudante de una familia, y esta familia, donde ella ayudaba con los hijos especialmente, la única foto que hay de ella es la muestra con el ojo que perdió, ¿no? O sea, un ojo parcialmente cerrado, perdió la visibilidad en un ojo cuando fue atacada por su amo cuando era esclava, y que le malogró la visión en uno de los ojos, y con una niñita blanca a la que ella cuidaba de esta familia, que era una familia buena, y que la convenció, digamos, de la importancia de la fe católica, o le testimonió más que convenció, ¿no? Y así es como ella entró a la iglesia, fue bautizada ya de adulta en la iglesia de Sacred Heart, del Sagrado Corazón, y comenzó a tener una vida extremadamente dedicada a la caridad. Y una de las cosas a las que se dedicaba es que iba arrastrando un carrito rojo y allí iba pidiendo alimentos, tocando puertas, sin que la gente supiera muy bien quién era, hasta que poco a poco se convirtió en un personaje muy querido, muy apreciado, porque era muy buena, muy cordial, muy devota y con un gran corazón por la gente pobre, ¿no? Ella tenía una vida muy frugal, vivía en una casa donde trabajaba como empleada del hogar y todo el dinero que recibía lo ahorraba y lo iba entregando a distintas actividades de caridad, ¿no? Sin embargo, ella, todas estas ayudas que recogía, iba tocando puertas, iba pidiendo ayuda, ella después iba y la entregaba en la noche. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente pobre, la gran mayoría de la gente pobre que ella ayudaba, era gente blanca,
que en esa época de extremo racismo se avergonzaba de recibir ayuda de una mujer negra. Miren ustedes cómo esta injusticia social, en vez de amargarla, la hacía buscar otras formas de caridad. Y justamente la biógrafa de esta mujer, Julia Grilli, cuya causa de beatificación fue presentada ante Roma después de completar la fase diocesana el 2016, dice que Grilli, Julia, tenía todas las razones del mundo para ser una persona profundamente amargada, y sin embargo no tomaba ningún motivo para hacerlo, para amargarse. Por el contrario, ayudaba a las personas necesitadas materialmente, pero también ayudaba a las personas que ella veía en riesgo y necesarias de más devoción y de más confianza en el Señor. ¿Quiénes? Bomberos y policías. Y entre los bomberos y los policías era un trabajo muy duro, primero porque había mucho crimen, era una clásica ciudad del oeste, digamos, Denver todavía, ¿no?, con muchas armas, muchos pistoleros, y por otro lado con muchísima construcción en madera y un lugar muy seco a 1600 metros de altura, donde los riesgos de incendio son muy altos. Y estos trabajos, que eran muy peligrosos, habían sido tomados en un buen número por católicos, irlandeses e italianos, por inmigrantes. Entonces ella iba con su cochecito rojo, ¿no?, con este carrito rojo detrás de ella, jalándolo, un cochecito de 4 ruedas, y les llevaba estampitas, objetos de devoción que no eran muy comunes, no abundaban como abundan ahora, y se los llevaba a los católicos, y muchos de entre los bomberos y los policías que no eran católicos se convirtieron gracias a Julia Grilli, ¿no?, porque ella les decía: tienes que estar cerca de Dios, tienes que estar cerca de Dios, porque en cualquier momento la muerte te puede sorprender. Y efectivamente ella se dedicaba constantemente, ¿no?, a cuidar niños. Tenía una gran reputación por ser una buena cuidadora de niños, y como digo, era muy austera, tenía una cantidad de ahorros importante, no era rica ni remotamente, pero tenía los ahorros, y ahorros que no gastaba para ella. Entonces, ¿eso qué cosa hacía? Hacía que ella pudiera ayudar a personas económicamente. Y hacía también otra cosa, que ella fuera blanco de varias estafas, de personas que venían y le decían: mira, necesito esto, tengo esta necesidad. Personas que simplemente se aprovechaban literalmente de su bondad, muchos de estos casos. El asunto es que, como dice el biógrafo, Grilli, que murió en 1918, siempre perdonaba a estas personas. Una vez más, esta generosidad y esta bondad que nunca la habían hecho resentida o amargada. Esa tremenda bondad. Como acá vemos que efectivamente Julia Grilli es una persona que alcanzó la santidad por esta tremenda bondad, esta heroicidad de virtud, ¿no?, que recuerden ustedes es la condición primera, demostrar que alguien tiene las virtudes cristianas en grado heroico. Y cuando alguna vez le comentaron: mira, esta persona te ha estafado, esta persona te ha dicho que tenía esta necesidad, no la necesitaba, no tenía esa necesidad, simplemente usó tu dinero para invertir en un negocio, para tomar alcohol, para desperdiciar el dinero, para gastarlo. Y curiosamente, Julia Grilli, ¿saben lo que sentía, hermanos? Sentía compasión por estas personas. Y miren ustedes, para cualquiera de nosotros, especialmente quien les habla, sentiríamos frustración o rabia por haber sido engañados y porque ese dinero pudo haber servido para ayudar a otra persona. Ella sabía eso, pero en vez de amargarse sentía, como digo, compasión. Y pensemos desde la perspectiva profundamente cristiana si esa no debería ser nuestra verdadera actitud frente a esta situación, a la de alguien que nos engaña. Porque ella decía: pobrecita esa persona, pobrecita que me haya tenido que engañar a mí, ¿no? Como diciendo: soy una mujer simple, soy una mujer que es fácil de engañar. Y
Hay que tener un corazón pues que está en mal estado para venir y engañarme para sacar dinero, ¿no? Entonces ella decía, pobrecita esa alma, ¿cómo estará esa alma ante Dios? Engañando a alguien y quitándole, escamoteándole dinero que podría servir para alguien que realmente lo necesita. Entonces Julia Greeley rezaba por ellos, sentía, como digo, una gran compasión y era tremendamente compasiva, y esa es la verdadera actitud, si nos ponemos a pensar, que nosotros deberíamos tener contra las personas que nos hacen mal. Esta constante compasión. Ella rezaba por la persona que había sido su amo, rezaba por la persona que le había hecho perder la vista, rezaba por las personas racistas que la maltrataban, y se convirtió en una figura absolutamente conocida, pero conocida por todo el mundo por la bondad que tenía, por la confiabilidad que tenía. Y de esta forma, en un pueblo en ese entonces, digamos una ciudad pequeña como era Denver, que era, como digo, profundamente protestante, muy prejuiciada y muy racista, se convirtió en un tremendo testimonio de la fe católica. Bueno, que si los católicos viven así, esta fe es como para tomarse en serio, ¿no? Y en 1916, cuando muere, su funeral atrae a más personas que cualquier otro funeral que la gente de Denver en ese entonces recordaba. No había habido gobernador del estado de Colorado, no había habido alcalde, no había habido personas famosas, y la ciudad tuvo varias personas famosas porque varios de los protestantes se volvieron muy ricos con el descubrimiento de la plata, ¿no? Y sus apellidos se convirtieron en apellidos muy renombrados, se convirtieron en grandes filántropos para la construcción de la Universidad de Denver, del teatro local, de varias cosas que le dieron a Denver más prestigio. Y todas estas personas eran muy importantes, muy conocidas, muy respetadas, entraban donde querían en cualquiera de las instituciones de Denver porque eran considerados como uno de los grandes patrones. Sus funerales nunca fueron como los de Julia Greeley. Fue el funeral más espectacular de la época. ¿Y por qué? Porque atrajo no solamente a los católicos, sino a todas las personas que se habían beneficiado directamente, como los bomberos y los policías, que la veían llegar con su carrito y con palabras de consuelo, con palabras de aliento, con devocionales, pero también la cantidad enorme de gente que había sido beneficiada a escondidas por ella, para que nadie viera, como les decía, que una persona afroamericana las estaba ayudando. Esta historia, la historia de cualquier persona que da ejemplos de santidad, es siempre edificante, pero recordarla ahora, especialmente por esta virtud de no solamente perdonar, sino compadecerse de quienes le hacían daño y se aprovechaban de ella, creo que es algo que nos cuestiona y que debe seguirnos cuestionando, especialmente si Dios permite Julia Greeley llegue a los altares. Que tengas un buen día.